Me llamo Rosalie y tengo 29 años. La Navidad solía ser mi día favorito del año. La única noche en la que nuestra familia fracturada fingía estar completa de nuevo. Cuando la risa llenaba los espacios que de otra manera estaban ocupados por el silencio y los rencores no resueltos. Cuando por unas pocas horas frágiles casi podía creer que aún pertenecía a algún lugar. Esa ilusión se rompió en el momento en que entré al comedor de mi madre aquella noche. La casa brillaba con luces cálidas y doradas. El árbol relucía en la esquina y la mesa desbordaba de comida preparada con un cuidado obsesivo. Sin embargo, bajo la superficie, todo se sentía frío, ensayado, incorrecto. Lo percibí en la manera en que las conversaciones se detenían cuando entraba. En las sonrisas forzadas que no llegaban a los ojos de nadie, en el recordatorio sutil pero inconfundible de que estaba presente, pero no realmente bienvenida. Aún así, tomé mi asiento, intentando ignorar la tensión que se apretaba alrededor de mi pecho, diciéndome a mí misma que estaba imaginando cosas. La cena transcurrió con una alegría forzada. Mis primos intercambiando historias, mi tío presumiendo en voz alta, mi madre desempeñándose como la anfitriona perfecta. Pero algo en la energía se sentía como una actuación preparada para todos excepto para mí. Luego vinieron los regalos. Mi madre se paró junto al árbol, radiante, llamando nombres con entusiasmo teatral. Se pasaban cajas, se rompían listones, los suspiros de emoción llenaban la habitación. Uno por uno, todos recibieron algo cuidadosamente elegido, algo considerado, algo que señalaba que eran vistos y valorados. Yo esperaba, sonriendo educadamente, con el corazón latiendo con una extraña mezcla de esperanza y miedo. Convencida de que mi turno llegaría, pero no fue así. La pila desapareció, las risas aumentaron en intensidad. El papel de regalo quedó tirado en el suelo, y mis manos permanecieron vacías. La realización se coló lentamente, dolorosamente, hasta que fue imposible de ignorar. Miré a mi madre, esperando confusión. Un paquete olvidado. Alguna explicación que me rescatara de la humillación que subía por mi espalda. En cambio, ella me encontró con una calma desapegada que me congeló. En la cena de Navidad, mamá dio regalos a todos. A mí no me dio nada. Dijo, agradece que puedas sentarte aquí. Las palabras no solo dolieron. Cayeron con el peso de algo planeado desde hace mucho, sentido desde hace mucho. Un silencio se extendió, denso y sofocante, antes de que mi tío se recostara en su silla con una sonrisa burlona que había visto demasiadas veces antes. Mi tío se rió y dijo, alégrate de que todavía recordemos tu nombre. Todos se rieron. El sonido era agudo, resonante, y real, como vidrio rompiéndose dentro de mi cráneo. En ese instante, cada inseguridad que había enterrado se abrió camino hasta la superficie. Me sentí pequeña, expuesta, borrada. Busqué en sus rostros incomodidad. A alguien que reconociera la crueldad del momento, pero solo encontré expresiones divertidas y evasión deliberada. Algo dentro de mí cambió entonces, no de manera ruidosa, no dramáticamente, sino con una quieta finalización que incluso a mí me sorprendió. Dije, qué bueno saberlo. Mi voz sonó firme, casi desapegada, lo que de alguna manera hizo que sus risas titubearan por una fracción de segundo. Nadie respondió. Nadie necesitaba hacerlo. El mensaje ya había sido entregado. Terminé la noche como una actriz atrapada en un papel en el que ya no creía. Asintiendo, sonriendo, soportando, mientras una tormenta se gestaba bajo la superficie. Repetí la escena sin cesar en el camino a casa. Cada palabra cortando más profundo, cada risa resonando más fuerte hasta que la humillación se endureció en algo más frío, más agudo, más deliberado. No se trataba del regalo. Se trataba del mensaje. No importas. Eres tolerada. Eres prescindible. Pensaron que la noche terminaría ahí. Que absorbería la ofensa como siempre lo había hecho. Que el tiempo amortiguaría la memoria. Estaban equivocados. El dolor tiene una manera de aclarar las cosas, de quitar la vacilación, de mostrar exactamente dónde estás y de lo que eres capaz cuando te empujan demasiado lejos. En los días siguientes, algo parecido a la determinación tomó forma. Silenciosa y paciente, guiada no por la rabia, sino por un escalofriante sentido de inevitabilidad. No los enfrenté. No discutí. Simplemente recordé. Recordé cada desaire, cada desprecio,
cada crueldad cuidadosamente disfrazada que se había acumulado durante años. Y mientras ellos regresaban a sus vidas, cómodamente convencidos de que la jerarquía permanecía intacta, yo comencé a poner en marcha una serie de decisiones que nunca vieron venir. Porque a veces las respuestas más devastadoras no son explosiones ruidosas, sino cambios silenciosos. Movimientos sutiles realizados lejos de la mesa de la cena. 2 semanas después, estaban en mi puerta gritando, necesitamos hablar. Ábrete, por favor. Pero para entonces, el equilibrio de poder ya había cambiado. Y la chica de la que se habían burlado durante la cena de Navidad ya no era la que estaba detrás de esa puerta. Pasaron 2 semanas, pero los ecos de esa cena de Navidad nunca me dejaron por completo. Me siguieron a las mañanas, permanecieron en los momentos de silencio antes de dormir, se repitieron con precisión implacable. Pero lo que cambió durante esos días no fue mi enojo. Fue mi claridad. La humillación tiene un poder extraño. Quema la duda, dejando detrás algo frío y enfocado. Mientras ellos celebraban, bromeaban y seguían como si nada importante hubiera ocurrido, yo tomaba decisiones. Decisiones silenciosas, permanentes. No llamé a nadie. No envié mensajes emocionales ni ultimátums dramáticos. Simplemente ajusté las piezas de mi vida que aún estaban entrelazadas con las de ellos. Revisé los lazos financieros. Reconsideré los accesos. Favores que había dado sin pensarlo fueron retirados cuidadosamente, de manera metódica. No era una venganza impulsiva. Era distancia construida con intención. Ellos habían dejado su posición clara esa noche, y por primera vez decidí creerles. La mañana en que todo sucedió comenzó como cualquier otra. El cielo estaba pálido, el aire inmóvil, mi departamento envuelto en la frágil calma del amanecer. Entonces llegaron los golpes, violentos, desesperados, inconfundibles. No era el toque educado de un visitante, sino el frenesí de quienes se habían quedado sin opciones. Mi corazón no se aceleró como lo habría hecho antes. En su lugar, una certeza tranquila se asentó sobre mí, esa que llega cuando ya sabes exactamente quién espera al otro lado. Caminé hacia la puerta despacio, cada golpe resonando como un punto final en una historia que ya había leído. Y entonces la escuché, la voz de mi madre, despojada de su autoridad habitual, temblando con algo que nunca había oído antes. Pánico. Rosalie, por favor abre la puerta. Otra voz siguió, mis tíos, ahora sin esa burla familiar que tanto conocía. Necesitamos hablar. La ironía era casi insoportable. Las mismas personas que me habían menospreciado, ridiculizado, reído como si fuera invisible, ahora estaban afuera de mi casa. Voces quebradas, compostura hecha pedazos. Yo permanecí en silencio. Sus palabras se derramaban en el pasillo, urgentes y superpuestas. Fragmentos de explicaciones chocando con un miedo apenas disimulado. Algo había salido mal, terriblemente mal. Los detalles surgieron en pedazos. Una crisis financiera, un negocio colapsando, expectativas basadas en suposiciones que ya no eran ciertas. Suposiciones sobre mí, sobre lo que seguiría tolerando, sobre qué puertas siempre permanecerían abiertas sin importar cómo me trataran. El tono de mi madre cambió de mando a súplica, de confianza a desesperación desnuda. Por favor, cariño. Solo necesitamos unos minutos, cariño. La palabra caía con amarga absurdidad. Me recargué en la pared, escuchando cómo se desmoronaban personas que nunca imaginaron que yo redefiniría los límites de mi propia existencia. Porque esa era la parte que nunca entendieron. La noche de la cena no me había roto. Me había liberado. Los recuerdos regresaron con intensidad sorprendente. Las risas, la sonrisa burlona, las palabras cortantes dichas con tanta casualidad que creyeron que eran inofensivas. En la cena de Navidad, mamá dio regalos a todos. A mí no me dio nada. Dijo, agradece que puedes sentarte aquí. Mi tío se rió y dijo, alégrate de que todavía recordemos tu nombre. Todos rieron. Yo dije, qué bueno saberlo. Esos momentos ahora se sentían menos como heridas y más como un punto de inflexión. Una línea precisa que dividía quién había sido de quien me había convertido. Parada allí, escuchando sus súplicas, finalmente comprendí algo que me había eludido por años. El respeto no se negocia con personas que se benefician de tu silencio. Solo aparece cuando tu ausencia se vuelve incómoda. Los golpes se hicieron más débiles, la urgencia lentamente drenándose en agotamiento.
La desesperación tiene vida corta cuando se topa con un muro firme. Rosalie, por favor. La voz de mi madre se quebró de nuevo, más pequeña ahora, casi irreconocible por un instante fugaz. Un viejo instinto surgió. El reflejo de consolar, de suavizar, de rescatar su incomodidad, como lo había hecho incontables veces antes. Pero la claridad se mantuvo firme. La compasión sin límites es solo permiso para que se repita. No estaban ahí porque de repente entendieran mi dolor. Estaban ahí porque algo que necesitaban estaba ahora fuera de su alcance. Eventualmente, el pasillo cayó en silencio. No hubo confrontación dramática, ni voces elevadas, solo los pasos que se desvanecían de personas forzadas, quizá por primera vez, a sentarse con las consecuencias de su propia crueldad. Yo permanecí allí mucho después de que se fueran, el silencio envolviéndome otra vez, pero ya no se sentía frágil. Se sentía ganado. No victoria, no triunfo, algo más firme y mucho más valioso. Autorrespeto.